Charles Crane murió el 31 de marzo de 1965. 5 años después, 2 niñeras me sujetaron con fuerza mientras veía a Charles Crane acercarse a mí con una daga. Crane, no. Sacudí la cabeza desesperadamente, tratando de detener a Charles Crane, pero la daga en sus manos todavía presionaba mi pecho. Mañana lo siento. Esta es una muerte que le debo a Sunset. Estuve al lado de Charles Crane durante 5 años. Bloqueé flechas por él, sufrí veneno por él y pasé los momentos más difíciles con él. Al final, no se podía comparar con el pequeño melocotón que le dio Susan Sunset cuando era joven. Siempre que me enfrentaba a Susan Sunset, Charles Crane siempre se ponía de su lado. Si no fuera por el pequeño melocotón de Sunset, me habría muerto de hambre en el Palacio Frío. Pero eso fue un gesto de bondad de Susan Sunset. ¿Por qué mi vida tuvo que devolverle su favor? Moriré. Esta vez moriré de verdad. Le rogué a Charles Crane con amargura, tratando de despertar sus sentimientos por mí. Frunció el ceño ligeramente mostrando un indicio de lucha. La niñera que me sujetaba notó la vacilación de Charles Crane y le recordó: Su Majestad, la señorita Sunset está en estado crítico y necesita la sangre del corazón de la consorte Nim para salvar su vida. La niñera era la nodriza de Susan Sunset, y Susan Sunset estaba acostada en el vecino palacio durmiente, esperando que Charles Crane extrajera la sangre de mi corazón como guía médica. Hace un año, Charles Crane ascendió al trono y Susan Sunset, que se había estado recuperando en el sur, regresó a la capital. Hace varios días, su antigua enfermedad volvió a aparecer. Necesitaba la sangre de una mujer que había tomado la hierba del desamor como guía medicinal para salvar su vida. Pero la hierba del desamor era altamente tóxica y su ingestión significaba la muerte inmediata. Los que sobrevivían eran extremadamente raros. Una vez me envenenaron con la hierba del desamor para Charles Crane, así que me convertí en la guía de la medicina lista. Las palabras de la niñera hicieron que Charles Crane volviera a la realidad y sus ojos se llenaron de frialdad. Es diferente. No morirás. Pero si Sunset pierde esta oportunidad, morirá de verdad. No seas irracional. Solo quería vivir, no quería que me arrancaran el corazón. ¿Era eso irrazonable? Pero antes de que pudiera discutir, la daga atravesó mi carne, me atravesó una costilla y se clavó en mi pecho. Un dolor tan intenso, peor que una flecha en el corazón. La daga se hundía cada vez más, centímetro a centímetro, y Charles Crane ignoró mis gritos de dolor. Giró la daga con frialdad, destrozando por completo mi corazón. La sangre goteaba en el cuenco de la daga. Miré a Charles Crane frente a mí y sentí que era un extraño. Hace 5 años, para completar una misión, me puse al lado de Charles Crane. Yo lo ayudé a ascender al trono y se suponía que él me concedería el puesto de emperatriz, pero me enamoré de él y desarrollé sentimientos hacia él. Sin embargo, en esta red de amor y engaño, tanto él como yo éramos meras presas. Cuando bloqueé una flecha que me atravesó el corazón y me dejó al borde de la muerte, Charles Crane, que por lo general era tranquilo y sereno, lloró por primera vez, rogándome que no lo abandonara, que no muriera. En ese momento sus manos temblorosas cubrieron desesperadamente mi herida, tratando obstinadamente de curarla y detener la hemorragia. Pero la sangre roja y brillante seguía filtrándose entre sus delgados dedos. A diferencia de ahora, sus manos estaban firmes e inexpresivas mientras me atravesaba el corazón. Suficiente sangre. Charles Crane arrojó la daga a un lado, me abrazó y les ordenó a las 2 niñeras que alimentaran a Sunset con este cuenco de sangre. No derramaran ni una gota. Sí, Su Majestad. Las niñeras se llevaron el cuenco que contenía la sangre de mi corazón y me dejaron sola con Charles Crane en el vasto palacio. Él sonrió satisfecho. Se acabó, Tamara. Finalmente le pagué mi deuda a Sunset. Por fin podemos estar juntos. ¿Se refería a nosotros como él y yo, o a él y Susan Sunset? Si se refería a mí, me estoy muriendo. ¿Con quién podría estar? Charles Crane me abrazó y preguntó emocionado: Tamara, ¿dónde debería buscarte esta vez? Incluso ahora, él todavía creía que resucitaría, pero le había dicho claramente que esta vez, realmente moriría, que no podría resucitar. ¿Qué le hizo pensar que volvería a aparecer ante él, sana y salva, como las 2 veces anteriores? Debería ir a la ciudad de Cottonwood en el suroeste, o a la ciudad de Yangzhou en el sur.
Se frotó las manos como si estuviera a punto de montar su caballo y galopar para darme la bienvenida a mi regreso. La ciudad de Cottonwood fue donde resucité por primera vez. En aquel momento, al mirar a Charles Crane, afligido y dispuesto a morir conmigo, forcé una sonrisa y le sequé las lágrimas. No llores. Soy un hada. No moriré. Ve a Cottonwood City, al suroeste. Te estaré esperando allí. La primera vez que fue a Cottonwood City, Charles Crane se resignó a morir. La segunda vez a Yangzhou City, se mostró escéptico, pero esta tercera vez, estaba completamente seguro. Creía firmemente que lo estaría esperando en alguna parte. No le respondí. En cambio, me esforcé por articular una frase. Charles Crane, ¿te arrepientes? Hizo una pausa. Tamara, ¿de qué estás hablando? Me reí suavemente, la sangre brotó de mi pecho otra vez. Dije con certeza, Charles Crane, te arrepentirás de esto. Él frunció el ceño con un destello de ira en sus ojos. Tamara, no seas infantil. Dime rápidamente, ¿dónde debería ir a buscarte? En ese momento, la nodriza de Susan Sunset regresó arrodillada en el suelo. Su Majestad, la señorita desarrolló una fiebre alta después de beber la sangre del corazón y se desmayó. Debes ir a verla. Al oír esto, Charles Crane me colocó suavemente sobre la cama. No importa si no me lo dices. Toda la tierra bajo el cielo me pertenece. Enviaré gente a buscarte. Te encontraré tarde o temprano. Se fue acompañando a la niñera a ver cómo estaba Susan Sunset. Yo yacía en el frío palacio, sintiendo en silencio cómo la vida se desvanecía. Un momento después abandoné mi cuerpo, mi alma flotando en el aire, y luego una fuerza poderosa me llevó al palacio vecino que estaba dormido. En comparación con el frío desolador de mi palacio dormido, el de Susan Sunset estaba repleto de actividad. Las doncellas y los eunucos del palacio estaban arrodillados en el suelo, mientras varios médicos imperiales esperaban junto a la cama, tomándole el pulso con hilos de seda. ¿Cómo está?, preguntó Charles Crane con ansiedad. El médico imperial más antiguo, director del Hospital Imperial, informó que la vieja enfermedad de la señorita Sue se había curado, pero que debido a los años de sufrimiento, aún necesitaba algo de tiempo para recuperarse. Charles Crane hizo un gesto con la mano, despidiéndolo. Susan Sunset se incorporó y habló en voz baja y débil. Sunset nunca pensó que llegaría el día en que podría liberarme por completo del dolor. Se lo debo todo a su majestad y a la consorte Nin. Charles Crane la ayudó rápidamente. No es nada. Tu salud es lo más importante. Hizo una pausa. En cuanto a la consorte Nin, ella es de buen corazón. Poder ayudarte a aliviar tu dolor, también la hace feliz. Charles Crane, para aliviar el dolor de Susan Sunset, me hiciste soportar la agonía de que me arrancaran el corazón. Los ojos de Susan Sunset estaban fijos en Charles Crane, pero sus palabras expresaban gratitud hacia mí. Mi recuperación se debe a la sangre del corazón de la consorte Nin. Me pregunto cómo estará Su Alteza ahora. Sunset quiere darle las gracias. Charles Crane la detuvo y le acomodó la manta con cuidado. Solo concéntrate en recuperarte. Ella está acostumbrada a las dificultades. Una pequeña herida como esta sanará rápidamente. Tú, en cambio, eres delicada. Un ligero resfriado puede dejarte postrada en cama durante medio mes. No sé si fue el dolor persistente de que me arrancaran el corazón antes de morir o las palabras de Charles Crane lo que me hirió. En ese momento mi corazón se abrió como un cuchillo. ¿Por quién luchaba? ¿Por quién soportaba todas esas heridas? Antes de transmigrar, yo también era una perla preciosa en las manos de mis padres. Desafortunadamente, Charles Crane no pudo escuchar mi lamento. Le dio a Susan Sunset algunas instrucciones más y luego se fue. No quería volver a ver a Charles Crane, pero también quería saber qué estaba tramando Susan Sunset, así que me quedé un rato. Un momento después, Susan Sunset se deshizo de su debilidad anterior y miró fijamente a la niñera con una mirada penetrante. ¿Estás seguro de que Claresen está muerta? Este viejo sirviente lo vio con mis propios ojos. Su Majestad hundió personalmente la daga en el pecho de la consorte Nin y la retorció varias veces. Es imposible que sobreviva. Susan Sunset chasqueó la lengua. Ese hombre es despiadado.
Que alguien lo vigile. Reporte inmediatamente cualquier actividad inusual. Sí, la niñera estuvo de acuerdo y estaba a punto de irse cuando Susan Sunset la llamó. Agitó su mano frente a su nariz, señalando una maceta con flores junto a la ventana. Tira esa flor. Huele mal. Seguí su mirada. La flor se estaba marchitando y la tierra de la maceta estaba húmeda y de un rojo oscuro. Tenía muchas ganas de arrastrar a Charles Crane y obligarlo a mirar. Para ver la sangre del corazón que extrajo sin tener en cuenta mi dolor, dispuesto a dejarme morir por ella, vertida en una planta en maceta para ver si se arrepentía. Volví a mi cuerpo. Lo encontré tendido en un ataúd de hielo, siendo llevado por un grupo de guardias al pasillo lateral del Salón de los Corazones. Charles Crane era la única persona en el pasillo lateral. Se arremangó y limpió torpemente mis heridas. Observé aturdida cómo levantaba mis prendas interiores, dejando al descubierto las horribles heridas. Era como si hubiera regresado al momento en que me arrancó el corazón. Un dolor inmenso me invadió como si me estuvieran cortando en 1000 pedazos. Charles Crane secó con calma la sangre coagulada en mi pecho, tiñendo de rojo un paño tras otro. Tamara, Charles Crane habló con tanta naturalidad como si yo todavía estuviera viva. No te enojes. Cuando vuelvas esta vez, te dejaré que me apuñales también, ¿de acuerdo? Floté hasta su oído y grité, Charles Crane, estoy muerto. Nunca volveré. Pero por más que gritaba, el abismo entre los vivos y los muertos seguía existiendo. Él no podía verme ni oír mis palabras. Me cambió de ropa y me peinó. Todos los días a partir de entonces, asistía al tribunal y revisaba los memoriales durante el día. Y por la noche venía al salón lateral para lavarme y vestirme y dormir a mi lado. Esto continuó durante 7 días y comenzó a inquietarse. Tamara, esta vez te he dado suficiente tiempo. Incluso he sacado a todos del pasillo lateral. ¿Por qué no has desaparecido todavía? Esto se remonta a mi primera resurrección. Aunque le dije a Charles Crane que resucitaría y le pedí que me esperara en Cottonwood City, él siguió vigilando mi cuerpo constantemente, incluso me abrazó por la noche. Esto evitó que mi cuerpo desapareciera sin que nadie se diera cuenta, perdiendo 3 días. Me quejé con él por eso después. Entonces recordó claramente que debía darme la oportunidad de desaparecer. Como resultado, durante mi segunda resurrección, solo me tomó medio día despertar en la ciudad de Yongzhou. Pero esta vez fue diferente. No volvería a resucitarme. Tal vez después de varios días más, cuando mi cuerpo comenzara a descomponerse, Charles Crane se daría cuenta de que no le había mentido. Pero parecía que no podía esperar. Ese día, él acababa de salir para el juzgado cuando llegó la niñera de Susan Sunset con 2 guardias. Ustedes 2, arrójenla a la fosa común que está fuera de la ciudad. Asegúrense de que nadie los vea. No pude alejarme demasiado de Charles Crane, así que solo pude observar cómo sacaban mi cuerpo del salón lateral, fuera del palacio. Escuché que los buitres volaban constantemente en círculos y que los perros salvajes cazaban en la fosa común. Si picotearan y royeran mi cuerpo, me pregunté si yo, en mi estado actual, todavía sentiría el dolor. Cuando Charles Crane descubrió que yo había desaparecido, una sonrisa se dibujó finalmente en sus labios. Ordenó al artista de palacio que creara numerosas copias de mi retrato y las distribuyera por todo el país para buscar mi paradero. La gente decía que después de la muerte de la consorte Nin, su majestad la extrañaba tanto que buscaba a alguien que se le pareciera para consolarse. Charles Crane no hizo caso de estos rumores. Siempre que tenía tiempo libre dibujaba un retrato mío y le pedía al artista que lo copiara. Sin embargo, con el paso del tiempo sus dibujos se volvieron cada vez más descuidados y sus trazos más agitados. Le habló a la imagen mía en el papel. Claresen, si sigues así, ya no será divertido. Por supuesto, la imagen de mí en la pintura no respondió. Charles Crane, que seguía sonriendo alegremente y miraba a lo lejos, se puso furioso. Rompió el retrato que acababa de dibujar y la tinta y los pinceles del escritorio fueron arrojados al suelo. Claresen, si no vuelves, te garantizo que te arrepentirás. Este hombre es realmente extraño. Ni siquiera sabe dónde estoy, así que ¿con quién se está enojando? Además, si no regreso, ¿cómo podría hacer que me arrepienta? Resulta que Charles Crane sabe exactamente cómo golpearme donde más me duele.
Si todavía estuviera vivo, regresaría furioso al palacio. A la mañana siguiente en la corte los ministros le pidieron que eligiera una nueva emperatriz y consortes. En el pasado, los ministros a menudo le aconsejaban, pero él los ignoró y resistió toda la presión, nombrándome solo a mí como su consorte. Esta vez, sin embargo, aceptó y anunció públicamente que la hija legítima del canciller Susan Sunset, sería nombrada emperatriz, y que la gran boda se celebraría en un mes. A lo largo de la historia, ningún matrimonio imperial se había llevado a cabo con tanta prisa. Sabía que lo hacía para obligarme a irme. Me quedé con él durante 5 años solo para ascender a la posición de emperatriz, completar mi misión y regresar a mi mundo original. Aunque me enamoré de Charles Crane durante este proceso, nunca olvidé mi misión, y él sabía de mi obsesión con el puesto de emperatriz, pero me siguió dando largas. Tamara, no tienes una familia que te respalde. Espera un poco más hasta que mi poder esté más consolidado, y te haré emperatriz. En ese momento confiaba profundamente en él, así que estaba dispuesta a esperar. Pero más tarde me enteré de que utilizó el cargo de emperatriz para engañarme no solo a mí, sino también a varias facciones de la corte. Mientras no nombrara a una emperatriz, los ministros no se atreverían a oponérsele, ya que nadie sabía quién ganaría finalmente el favor. De esta manera, Charles Crane fue asegurándose poco a poco el trono. Cuando volví a acercarme a él para expresarle mi deseo de ocupar el puesto de emperatriz, me evadió una y otra vez. Al final se impacientó y me regañó. Claresen, no seas tan codiciosa. Ahora eres la única mujer del harén, lo que equivale a ser la emperatriz. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero yo? Quiero el puesto de emperatriz. ¿No es eso lo que me prometiste desde el principio? Solo quería algo de seguridad para completar mi misión. Quería irme cuando ya no me amaras, regresar a mi mundo original, en lugar de flotar en el aire, viendo tu gran boda con Susan Sunset. Recientemente todos en el palacio sabían que no debían traicionar a su majestad, o los arrastrarían y los golpearían hasta la muerte. Algunos decían que en la época de la muerte de la consorte Nin, los días en el palacio no eran tan tortuosos como ahora. Era evidente que su majestad realmente favorecía a la señorita Su, por lo que estaba tan ansioso por traerla al palacio principal. Cuando los sirvientes del palacio cometían errores, su majestad se enfurecía, temiendo que arruinaran la feliz ocasión. Entonces, Charles Crane, ¿es porque no puedes esperar para casarte con Susan Sunset o es por mí que te has vuelto tan irritable? Creo que es lo primero. Después de todo, estabas dispuesto a sacarme la sangre del corazón por ella. Incluso sospecho que al final, creíste que no volvería a la vida, por eso me apuñalaste en el pecho sin dudarlo. Solo con mi muerte podrías cumplir tu promesa pasada, y aún así casarte con Susan Sunset como tu emperatriz. Al ver a Charles Crane y Susan Sunset entrelazados en rojo bebiendo juntos, me sentí extremadamente disgustado y decidí irme. En ese momento un guardia de sombras emergió de una esquina, y le susurró al oído a Charles Crane. Me acerqué en silencio para escuchar a escondidas. Escuché al guardia de la sombra decir, hemos encontrado a Su Alteza y la hemos traído de regreso al Palacio de la Reunión de las Bellezas. Su Alteza, Charles Crane solo había establecido una emperatriz, y aún no había comenzado a seleccionar concubinas. Aparte de Susan Sunset, ¿quién podría ser esta Alteza? ¿Y no era el Palacio de las Bellezas Reunidas la residencia en la que solía vivir? Una mirada de alegría salvaje apareció en el rostro de Charles Crane, que rápidamente enmascaró con una tos leve antes de decirle a Susan Sunset, emperatriz, deberías descansar temprano hoy. Todavía tengo algunos asuntos que atender y me despediré. Antes de que ella pudiera decir algo para retenerlo, Charles Crane se fue apresuradamente con la guardia de la sombra, lleno de dudas. Seguí a Charles Crane hasta el Palacio de las Bellezas Reunidas. Para mi sorpresa, me vi a mí misma. No, era otra mujer que se parecía exactamente a mí. Charles Crane se apresuró a abrazar a la mujer. Claresen, eres tan cruel. ¿De verdad vas a abandonarme por un asunto tan trivial? ¿Sabes lo desesperadamente que te he buscado estos últimos 2 meses? La mujer dejó que la abrazara sin decir nada. Charles Crane la soltó y le acarició el rostro. Tamara, has perdido peso. Debes haber sufrido mucho allí. La mujer giró la cabeza, evitando su toque. Charles Crane se puso ligeramente rígido.
Tamara, todavía me culpas por tomar la sangre de tu corazón. Lo hiciste para pagar una deuda, te obligaron a hacerlo. Hace mucho que te perdoné. La mujer finalmente habló. Entonces, ¿por qué? Charles Crane se devanó los sesos y de repente se dio cuenta. ¿Es porque me casé con Susan Sunset? En cuanto terminó de hablar, las lágrimas de la mujer cayeron como perlas de un hilo roto. Suspiro, llora con demasiada facilidad. Charles Crane la va a desenmascarar. Siempre me he sentido orgulloso. Incluso cuando tengo los ojos enrojecidos, rara vez derramo lágrimas. La lloro en silencio. Lo que más odia Charles Crane es que lo engañen. Probablemente esté condenada. Inesperadamente Charles Crane no la vio y, en cambio, entró en pánico. Tamara, no llores. Cuando lloras se me parte el corazón. Me casé con Susan Sunset solo para obligarte a aparecer. Nunca la he tocado. La mujer sollozó. ¿En serio? Por supuesto. Te recuerdo una vida, una pareja. Si tuviera a otra persona, me dejarías. ¿Cómo pude hacer algo así a sabiendas? Me reí con frialdad. ¿Cuántas veces has hecho cosas así a sabiendas? Sabiendo que no me gusta Susan Sunset, le permitiste entrar libremente al palacio. Sabiendo que tengo miedo al dolor, tomaste mi sangre por ella. Sabiendo que quería el puesto de emperatriz, la convertiste en emperatriz con rencor. La mujer parecía conmovida por Charles Crane, pero aún dudaba. Pero ahora que Susan Sunset es tu emperatriz todavía. Tamara, no te vayas. Charles Crane le agarró la mano. Espérame. En unos días, una vez que encuentre la debilidad de la canciller Sue, destituiré inmediatamente a Susan Sunset, y te haré emperatriz. Más promesas vacías. Mis oídos están casi encallecidos de oírlos, pero para esa mujer fueron extremadamente efectivos. Su Majestad, la mujer se derritió en el abrazo de Charles Crane. ¿Te quedarás conmigo esta noche? Solo lo llamé Crane, nunca Su Majestad. A pesar de tantos defectos evidentes, Charles Crane no se dio cuenta de nada. Sus ojos se oscurecieron. Levantó a la mujer y la llevó hacia la cama. Durante un rato, los sonidos de la pasión llenaron el aire. Me senté aturdida en los escalones de la entrada del salón, escuchando toda la noche. Al día siguiente Susan Sunset irrumpió en el Palacio de las Bellezas reunidas con un grupo de personas. Su ira era incontrolable después de que la dejaran plantada la noche de la gran boda, y todos los sirvientes del palacio la evitaban. ¿Qué es todo este alboroto? Charles Crane me sacó del palacio dormido, viendo a mí yo vivo. Susan Sunset se quedó atónita por un momento, luego interrogó a Charles Crane. Su Majestad, ¿es este sustituto la razón por la que me dejó solo en la cámara nupcial en nuestra gran noche de bodas? ¿Humillarme? Charles Crane miró a Susan Sunset, de rostro pálido y ojos oscuros. Tal vez en su furia, no se había cambiado el vestido de novia y se había apresurado a venir. Emperatriz, deje de decir tonterías. Esta es la propia consorte Nin, no una sustituta. Luego anunció. La consorte Nin anteriormente cayó inconsciente por pérdida de sangre mientras salvaba a la emperatriz, pero afortunadamente fue curada por el médico divino y regresó al palacio anoche. Imposible. Susan Sunset me señaló. Es una impostora. No puede ser Claire Sen. La verdadera Claire Sen está muerta. Lo estaba. Susan Sunset se detuvo. No podía admitir que había arrojado el cuerpo de Claire Sen a una fosa común, convirtiéndola en un montón de huesos. Pero decir que estaba muerta había tocado una vez más la llaga de Charles Crane. El comportamiento de la emperatriz es vergonzoso y avergüenza a la familia real. Ella estará confinada durante medio mes. Susan Sunset casi se desplomó, sostenida por su niñera mientras salía del Palacio de las Bellas Reuniones. Durante varios días después, Charles Crane se quedó en el Palacio de las Bellas Reuniones todas las noches, como si temiera que realmente me fuera. En mi opinión, no había necesidad de tanta preocupación, ya que la actual Claire Sen no querría irse. Todas las tardes ella traía algo de comida y rondaba a Charles Crane. Charles Crane la comía sin sospechar, sin saber que la comida había sido manipulada.
No fue hasta un día en que vomitó sangre y se desmayó que se dio cuenta de que había sido envenenado. Majestad, el envenenamiento es reciente. El culpable debió haber estado administrando pequeñas dosis a lo largo del tiempo, por eso no se detectó durante los controles regulares, informó el médico imperial, temblando de rodillas. El rostro de Charles Crane se ensombreció de ira mientras ordenaba una investigación exhaustiva. Todo el personal de cocina fue reemplazado y muchas doncellas y eunucos del palacio fueron ejecutados, pero el culpable permaneció sin ser encontrado. Él nunca sospechó de mí. Después de todo, la antigua Clairesen estaba completamente dedicada a él. Había muerto 3 veces por él. ¿Cómo podría una Clairesen así hacerle daño? Pero aunque él no lo sospechaba, otros sí lo hacían. Susan Sunset, recién liberada de su confinamiento, trajo a un gran grupo de personas para desenmascararme. La verdad quedó al descubierto ante Charles Crane, dejándolo sin otra opción que creerla. Su Majestad, afirmo que esta persona definitivamente no es la consorte Nin. Claire, mi amable hermana, anteriormente dio la sangre de su corazón para salvarme. ¿Cómo podría ahora envenenar a Su Majestad? Su Majestad, no debe dejarse engañar por esta bruja y romper el corazón de Claire. Cada palabra de Susan Sunset parecía sangrar, como si estuviera buscando justicia para mí. En realidad, temía que Charles Crane fuera indulgente con esa mujer por viejos sentimientos. Había presenciado la locura por la que pasó Charles Crane después de mi muerte. Temía que incluso si yo realmente hubiera envenenado a Charles Crane, él todavía se mostraría reacio a matarme. El plan inmediato era acusarme primero de suplantación de identidad y luego derribarme. Charles Crane inicialmente tenía una cara llena de dolor, pero después de escuchar las palabras de Susan Sunset, su expresión cambió. Consorte Nin, una vez sufriste la hierba de la angustia por mí. Dime, ¿cómo te desintoxicaste y te recuperaste? La mujer arrodillada tenía los ojos enrojecidos. Su Majestad, ¿ya no confía en mí? La mirada de Charles Crane se volvió aguda, imponiendo autoridad sin ira. Habla. La mujer tembló ante su grito. Ese día, después de que me envenenaran, Su Majestad me llevó a la ciudad de Yangzhou para recibir tratamiento médico, y fue el Dr. Li quien me salvó. Para su sorpresa, tan pronto como terminó de hablar, Charles Crane la pateó. Esta persona es una impostora de la consorte Nin, merecedora de la muerte. La sacaron a rastras y la golpearon hasta matarla. Mientras la arrastraban, la mujer entró en pánico y gritó que era inocente. Tal vez nunca entendería, ni siquiera muerta, porque Charles Crane la condenó a muerte basándose en esa única sentencia, a pesar de que ella confiaba en la información recopilada por su red de inteligencia. Como la historia sobre el Dr. Li fue inventada por Charles Crane, la resurrección era algo inaudito y Charles Crane temía que me vieran como un monstruo. Así que inventó esta historia y casi mató a todos los que conocían la verdad. Susan Sunset, habiendo resuelto su principal preocupación, estaba a punto de sonreír cuando las siguientes palabras de Charles Crane la reprimieron. Proclamo mi decreto. El plan de un villano ha hecho que la consorte Nin deambule por el exterior. Quien encuentre a la consorte Nin recibirá el título de noble de 3er rango y la tierra de 3000 familias. Su Majestad, Susan Sunset no lo podía creer. Charles Crane todavía planeaba hacer todo lo posible para encontrarme, una persona muerta. ¿Tiene la emperatriz algo más que decir? El rostro de Charles Crane estaba tan oscuro como el de un fantasma que sale del infierno. Susan Sunset también se sobresaltó y respondió apresuradamente, no, antes de retirarse rápidamente. Charles Crane despidió a todos los sirvientes del palacio y se dirigió a trompicones al salón lateral del salón de nutrición del corazón. El ataúd de hielo todavía estaba colocado en el pasillo, exudando un aire helado. Sin las órdenes de Charles Crane, los sirvientes no se atrevieron a hacer preguntas y continuaron apilando hielo alrededor del ataúd de hielo todas las mañanas para evitar que se derritiera. Charles Crane miró el ataúd de hielo vacío y dejó escapar un largo suspiro. Tamara, ¿por qué no has venido a buscarme todavía? Hace mucho que estoy muerta. Eres tú la que te niegas a creerlo. ¿Sabes que alguien se hizo pasar por ti y me engañó a todos? Solo te engañaron a ti. Susan Sunset no se dejó engañar, y las doncellas y los eunucos del palacio ya se habían dado cuenta. Solo tú te perdiste en una tierna ilusión. Tamara, vuelve.
No esperaré más para obtener la declaración de la canciller Sue. En cuanto regreses, de inmediato destituiré a Susan Sunset y te convertiré en mi emperatriz. No es necesario. Te encuentro asqueroso. Hay que admitir que el atractivo del poder y la riqueza es realmente grande. Desde que Charles Crane emitió el decreto, se desató un frenesí nacional por encontrar a la consorte Nin. Todo el mundo tenía un retrato mío, y cualquiera que se pareciera mínimamente a mí era llevado al palacio para que Charles Crane lo identificara. Ella no. Ninguno de ellos lo es. Charles Crane, como una bestia enloquecida, arrojó toda la tinta, los pinceles y el papel que había sobre la mesa a los sirvientes del palacio que estaban allí de pie. ¡Fuera! ¡Fuera todos! Charles Crane recogió el retrato que había tirado al suelo, con los ojos inyectados en sangre. Tamara, lo lamento. Realmente lo lamento. Sus lágrimas cayeron sobre el retrato, empapando el papel y manchando la tinta. Cuando Charles Crane se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La tinta que delineaba mis rasgos se había desvanecido por completo y solo quedaba un contorno tenue. Charles Crane entró en pánico. Bolígrafo, dame un bolígrafo. Después de un rato, se dio cuenta de que ya había expulsado a todos del salón. Se arrastró y agarró la tinta y los pinceles esparcidos, dibujando con mucho esmero mis rasgos en el retrato. Pero el papel llevaba mucho tiempo empapado de lágrimas y por más pinceladas que añadiera, la tinta seguía esparciéndose sin control. Al final, agarró el retrato, ahora irreconocible, y lloró amargamente. Floté en silencio por encima de él, viéndolo llorar a lágrima viva, sin sentir nada en su interior. Ni amor inicial, ni odio posterior. Solo quedó un asco infinito. Todos los días ver la apariencia profundamente afectuosa de Charles Crane me hacía sentir náuseas y mala suerte. ¿Por qué todavía estoy atado a él? Charles Crane lloró durante mucho tiempo, antes de sacar de repente la espada larga que colgaba de la pared. Blandió la espada e irrumpió en el Palacio del Fénix con tal ferocidad que todos los asistentes del palacio se vieron obligados a retirarse. Susan Sunset, al oír que Charles Crane había llegado, salió a saludarlo con una sonrisa, pero su espada le apuntó al cuello. Su Majestad, ¿qué está haciendo? Susan Sunset no se atrevió a moverse. Charles Crane movió la espada, cortando ligeramente el cuello de Susan Sunset. Habla. ¿Cómo supiste que la consorte Nin fue suplantada? ¿Por qué estás tan segura? El rostro de Susan Sunset se puso pálido mientras temblaba y dijo, vi a alguien tratando de envenenar a su majestad, así que envié a alguien a investigar. Inesperadamente descubrimos que el culpable era un impostor de la consorte Nin. Ella se arrodilló, pero yo sabía que la consorte Nin no haría algo así. Después de interrogar a la gente en el palacio de la consorte Nin, encontré su comportamiento extraño y concluí que ella era una suplantación de identidad. Eso no está bien. Incluso antes de que me envenenaran, al día siguiente de que ella regresara al palacio, ya estaba segura de que no era Claire Sen. Charles Crane presionó aún más la espada. ¿Qué le hiciste a Tamara para que estuvieras tan segura? Susan Sunset estalló en lágrimas. Es una acusación falsa. Desde que la consorte Nin me salvó cortándose la carne, la he visto como una hermana. ¿Cómo podría hacerle daño? Sella el Palacio del Fénix. No dejes entrar ni salir a nadie. Charles Crane dejó caer la espada larga, con la mirada fría. Espero que la próxima vez que venga, escuche algo más que esto. Después de que Charles Crane se fue, Susan Sunset se desplomó en los brazos de su niñera, temblando incontrolablemente. ¿Cómo puede tratarme así? ¿Cómo puede? Miré a la Susan Sunset actual y vi a mi yo del pasado, ese yo lastimoso, creyendo ingenuamente que era especial, buscando ansiosamente el escaso afecto que Charles Crane me daba. Un día volvió su espada contra mí por otra mujer, y me di cuenta de lo patética que era. Aún más patético fue que nos mantuviéramos atrapados en las ilusiones que tejíamos. Después de que Charles Crane regresó, ordenó de inmediato una investigación sobre lo que Susan Sunset me había hecho. Cuando llegaron al Instituto de Médicos Imperiales, quedó claro que el llamado derramamiento de sangre para salvar una vida era una completa conspiración. El director del Instituto de Médicos Imperiales fue arrojado frente a Susan Sunset. Susan Sunset, ¿qué tienes que decir ahora?
Su expresión cambió y finalmente puso rígida su cuello. Sí, lo admito. Mi antigua enfermedad se había curado hacía tiempo y nunca necesité la sangre del corazón de Claresen. Todo fue mi diseño. Pero, ¿y qué? Sin tu permiso, por muy capaz que sea, no podría haber tocado a Claresen. Charles Crane agarró a Susan Sunset por el cuello. Mataste a Tamara. La cara de Susan Sunset se puso azul y morada mientras golpeaba desesperadamente las manos de Charles Crane, pateando sus piernas furiosamente. Justo cuando estaba a punto de desmayarse por asfixia, Charles Crane la arrojó al suelo. Susan Sunset se agarró el pecho jadeando en busca de aire, sus ojos llenos de una mirada venenosa, como si quisiera perforar a Charles Crane con 1000 agujas venenosas. Su Majestad, ¿lo ha olvidado? Usted personalmente mató a Claresen. Se quedó mirando la mano de Charles Crane que la había estado estrangulando con una mirada enloquecida en sus ojos. Sí, era esta mano. Usaste esta mano para perforar el corazón de Claresen y sacaste la sangre caliente para mí. Pero la sangre era demasiado sucia. No bebí ni una sola gota y la vertí toda en la tierra. Mujer venenosa. La ira de Charles Crane aumentó, las venas de sus sienes se hincharon, pero apretó los puños, luchando por reprimir el impulso de matar a Susan Sunset. ¿A dónde has llevado el cuerpo de Tamara? Susan Sunset no respondió. ¿Aún quieres llevar el cuerpo de Claresen de vuelta al palacio para dormir con ella todas las noches? No seas repugnante. Han pasado más de 3 meses. Claresen se ha convertido en un esqueleto desde hace mucho tiempo. Pensé en la imagen que describió Susan Sunset. Era realmente repugnante. Y eso era exactamente lo que Charles Crane haría. En ese momento esperaba fervientemente que Susan Sunset resistiera las amenazas de Charles Crane y no revelara la ubicación de mi cuerpo. De lo contrario, tendría que verlo abrazar mi esqueleto para dormir todas las noches, lo cual era realmente repugnante. Pero entonces la nodriza de Susan Sunset, la que había robado mi cuerpo, fue arrastrada, cubierta de sangre. Susan Sunset, te aconsejo que hables o acabarás así. Charles Crane aplastó el cuello de la nodriza con el pie. La escena sangrienta hizo que el rostro de Susan Sunset palideciera mortalmente. Pero comprendió que la niñera no le había revelado dónde se deshizo de mi cuerpo. Soy la hija legítima de la familia Su y la dueña de los 6 palacios. No puedes matarme sin una razón. Sin una razón. Si tanto te importa la razón de tu muerte, te daré una. Adulterio, corrupción del harén, ¿es eso suficiente? En cuanto a la familia Su planeando una rebelión, ¿es eso suficiente para exterminar a tus 9 clanes? Susan Sunset levantó la vista de repente, aparentemente incapaz de creer que Charles Crane pudiera imponer tan despreocupadamente acusaciones tan infundadas. Su mirada se volvió completamente desolada, como si toda la fuerza hubiera sido drenada de su cuerpo. Claresen fue arrojada a una fosa común fuera de la ciudad, no sé la ubicación exacta, y los 2 guardias responsables de deshacerse del cuerpo ya fueron tratados. Charles Crane, enfurecido, le dio una patada en el pecho y ordenó a alguien que la alimentara a la fuerza con hierba del desamor, antes de guiar a sus hombres a caballo hacia la fosa común. Para ser sincero, no quería ir. En la fosa común había todo tipo de cadáveres. Algunos estaban sin cabeza, otros con miembros rotos, algunos habían sido roídos por perros salvajes y otros habían sido picoteados por buitres. Aunque yo era uno de ellos, el solo hecho de pensarlo me daba miedo. Además, no había necesidad de ello, después de todo, era solo un montón de huesos. Pero no pude resistirme, ya que Charles Crane iba a ir, así que tuve que ir. El hedor de los cadáveres en descomposición y el olor metálico de la sangre fresca llenaban el aire. Encuentra a la mujer que llevaba el vestido de luz de luna bordado por Sue y una horquilla de fénix de jade. Siguiendo la descripción de Charles Crane, los guardias siguieron buscando entre las pilas de cadáveres, en busca de un cuerpo que coincidiera. Charles Crane, sin prestar atención a la suciedad de sus manos, revisó cuidadosamente cada cadáver. Aburrido, los observé mientras buscaban en la fosa común, sin poder encontrar mi cuerpo. Mientras escuchaba los informes de los guardias, Charles Crane miró fijamente la montaña de cadáveres que tenía ante él. ¿Cómo puede ser? ¿Podría haber mentido Susan Sunset? La ira se acumuló en el corazón de Charles Crane.
Justo cuando estaba a punto de estallar, un guardia se adelantó y dijo: «Los aldeanos cercanos suelen venir aquí a buscar comida. Es probable que la ropa y los accesorios de la consorte Nin hayan sido robados y vendidos». Una mirada oscura cruzó los ojos de Charles Crane, señal de una tormenta inminente. Después de escuchar las palabras de los guardias, me sentí tranquilo. Charles Crane no podía distinguir entre personas vivas. ¿Cómo podría encontrarme entre un montón de esqueletos? Ni siquiera yo podría encontrarme a mí mismo. Charles Crane cerró los ojos, tratando de recordar una forma de identificar mis restos. Se puso pálido, luego abrió los ojos y dijo: «Busquen a la mujer con la costilla rota en el pecho». Acierto, mi esqueleto era realmente diferente al de los demás. La costilla que tenía en el pecho se rompió cuando Charles Crane me apuñaló en el corazón. Ahora, tenía mucha curiosidad por saber qué sentía Charles Crane. Morí a causa de la puñalada. Y ahora, gracias a la costilla rota, pudo encontrar mi cuerpo. Poco después, mi cúbito quedó al descubierto. Los huesos blancos estaban pegados a una carne oscura, lo que daba un aspecto un tanto repugnante. A Charles Crane no le importó la suciedad y me llevó con cuidado de vuelta al palacio. Durante todo el camino estuve temblando, temeroso de que un hueso se cayera al azar y asustara a alguien hasta la muerte. Charles Crane me volvió a colocar en el ataúd de hielo. Esta vez se acostó a mi lado, abrazando el esqueleto. «Tamara», le dije, que compartiríamos la misma cama en vida y la misma tumba en la muerte. «He venido a acompañarte». Charles Crane sabía cómo perturbar hasta a un fantasma. Moví mi mano invisible tratando de alejarlo, pero fue inútil. «Tamara», me di la vuelta y vi que el alma de Charles Crane estaba a medio salir de su cuerpo, lo que me asustó y me hizo huir. Intentó perseguirme, pero descubrió que no podía liberarse de su cuerpo. El eunuco jefe lo había sacado del ataúd de hielo y le había metido una raíz de ginseng en la boca para mantenerlo con vida. Después de que desperté, Charles Crane ya no quería morir y ser enterrado junto conmigo. Comenzó a investigar métodos poco ortodoxos, tratando de resucitarme, pero al final todos sus esfuerzos fueron en vano. Descuidó sus deberes como emperador y pasó sus días aturdido. Solo cuando estaba con el esqueleto en el ataúd de hielo recobraba algo de lucidez, murmurando reminiscencias de alegrías pasadas. La caída del emperador condujo a un cambio en el poder. El noveno hermano de Charles Crane condujo a sus tropas al palacio, su avance era imparable. Cuando irrumpió en la sala del trono, encontró a Charles Crane ya vestido y esperándolo. Junto a Charles Crane había un esqueleto vestido con cuerdas imperiales. «Noveno hermano, el hermano real ya ha redactado el edicto de abdicación del trono para ti, pero hazle dos favores al hermano real. Primero, anunciar al mundo que Claires Chan es mi única esposa, mi única emperatriz con el título de Zane. Segundo, enterrarnos a mí y a Claire en la misma tumba». Dicho esto, colocó los dos edictos sobre la mesa, acarició suavemente la cara de la calavera y hundió una daga en lo más profundo de su propio corazón. «Tamara, te dije que te devolvería el golpe. ¿Me perdonarás? Perdona mi pie». Me sentí increíblemente disgustada al ver a Charles Crane así. Sabía que definitivamente me perseguiría después de convertirse en fantasma. Efectivamente, tan pronto como el alma de Charles Crane abandonó su cuerpo, me agarró. «Tamara, ¿me has perdonado? Finalmente has venido a verme». «Lo lamento. De verdad que lo lamento. Por favor, no me dejes otra vez». Pero antes de poder responder, escuché un pitido. «Misión exitosa. Iniciando túnel espacio-temporal, enviando al huésped a casa». Me quedé un poco incrédula. ¿Cómo había sido posible que la misión tuviera éxito? Miré rápidamente hacia la sala del trono. Resultó que el hermano menor de Charles Crane había cumplido sus últimos deseos y había leído el edicto que me proclamaba emperatriz. Y entonces mi misión tuvo éxito. El vórtice blanco se hizo cada vez más brillante. Charles Crane pareció comprender que estaba a punto de marcharme y me abrazó con fuerza. «Tamara, ¿a dónde vas? No me dejes. Charles Crane, eres demasiado repugnante. Ya no te quiero». Con eso me lo quité de encima y salté al vórtice blanco. Antes de irme le pedí al sistema que destruyera mi cuerpo en este mundo. Estar en la misma tumba que Charles Crane me daría asco por el resto de mi vida.